aunque ya tengo cerrada mi periódica, en este caso ejemplo, el periodo de agosto del 2022, puedo decirle que me hizo falta alguna novedad por horas extras. El programa por defecto siempre me va a traer una liquidación para el periodo siguiente al que acabo de cerrar, pero no significa que sea fijo. Por el contrario, él me da la opción de que si me hizo falta entonces liquidar algo de ese periodo anterior de agosto del 2022, me da esta oportunidad de crear una nueva con la misma fecha, ¿sí? Y él me hace sí la advertencia y me dice, la fecha de liquidación está incluida en otra liquidación anterior. ¿Desea incluirla de todos modos? En ese orden de ideas, pues la opción que debemos aplicar es sí. Sabemos que ya hay una liquidación previamente actualizada y que lo que necesitamos es crear una nueva para crear algún tipo de pago adicional que de pronto haya hecho falta en ese primer registro. Adicional me hace referencia a una novedad que nosotros dentro del programa conocemos como pagos y descuentos fijos, que como su nombre lo dice, pues es algo que constantemente utilizamos, que hemos parametrizado previamente y que con esa primera parametrización, constantemente en cada periodo o en cada liquidación donde se realice pues, los procesos de nómina, me lo va a traer siempre fijo. Entonces, si se tratara de que necesitamos liquidar esa novedad, pues le diríamos la opción que sí, de lo contrario, simplemente aplicamos no. Y sobre la persona que necesitemos agregar la novedad que haya hecho falta, la podríamos agregar sin ningún inconveniente. Automáticamente seguimos con problemas de audio, entonces permítanme por favor un momento, confirmamos con el área encargada. Bueno, bueno, presentamos excusas, pues todos nuestros invitados en la aula. Permítame entonces confirmamos que podríamos mejorar en el tema. Vale, 5 minuticos, revisamos el tema del audio para ver si podríamos continuar en este momento. Permítame, por favor.
Buena. Entonces, por favor, muy buenos días para todos nuevamente. Voy a ir hablando para que ustedes, por favor, me vayan confirmando si mejora el audio, si ya me escuchan al menos constante, no entrecortado, si se escucha mucho mejor. Bueno, yo les voy a estar aquí dando pruebas de audio para que ustedes me vayan confirmando, para todas las personas que pues me habían mencionado que no había un buen audio. Bueno, bueno, si se escucha mejor, entonces rápidamente, pues entonces vamos a retomar el motivo por el cual pues hoy estamos realizando esta aula virtual para ustedes. Me confirman, voy a iniciar a compartir pantalla. En este momento debemos entonces estar observando nuestro menú principal del programa de LISA. Para las personas pues que ingresaron un poquito después de las 9:07 más o menos, que fue cuando dimos el inicio, eh, vamos a mencionar entonces lo siguiente. Bueno, me presento, entonces mi nombre es Lilian Armero, básicamente yo pues fue funcionaria de Proba Sistemas ELISA hace aproximadamente 7 años. El motivo del aula del día de hoy, pues básicamente es para trabajar los principales aspectos para la generación de nómina electrónica y los cambios más recientes que hemos tenido con seguridad social. Vamos a trabajar, vamos a tocar temas relacionados con la normatividad sobre la nómina electrónica, los aspectos que debemos tener principalmente eh, presentes para la liquidación o la generación de esta nómina electrónica, la definición de sus parámetros, el proceso de envío y validación de esta información, y finalizaremos con los cambios pues, de seguridad social basados en decreto 768 y resolución 2012. Habíamos hablado entonces, pues que básicamente estamos reglamentados en este caso para el tema de envío de nómina electrónica sobre resolución 00013 de febrero de 2021, eh, por la cual pues se implementó el tema de la funcionalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica y pues básicamente también nos dieron el anexo técnico para este documento, donde se establecieron también pues el calendario, los sujetos y los requisitos técnicos y tecnológicos que se debe contener en el documento de pago de nómina electrónica y pues que en ese orden de ideas también se reglamentó o se mencionó cómo podría ir el tema de los XML, que trabajamos dos envíos, en ese caso estaríamos hablando del envío de la nómina individual y la nómina individual de ajuste. En el caso de ese tipo de notas o de documentos, pues estamos trabajando las notas de eliminación en el programa y las notas de reemplazo como las tenemos también desde nuestro aplicativo. Asimismo, pues se reglamentó como tal los tipos de trabajador con unas codificaciones que ya vienen predefinidas pues por esta resolución, lo mismo que los códigos y los tipos de contrato, su codificación está allí descrita y basado en eso pues debemos también realizar nuestra parametrización en el programa. Entonces, ya para conocer un poco de nuestro módulo en el proceso de este envío de nómina electrónica, que básicamente en nuestro menú principal, pues vamos a encontrar ya un módulo grande, un poco más amplio de documentos electrónicos y será desde donde vamos a trabajar pues toda la transmisión de nómina electrónica. Si ustedes observan en este momento, nuestro menú ha cambiado un poco a manera de diseño. Esta versión que tenemos disponible pues es la versión 8.0, se va a estar disponible para todos nuestros usuarios desde nuestra página principal de LISA y básicamente pues es la que traería todos los cambios más recientes acerca de lo que venimos a trabajar, de el tema de los cambios en seguridad social bajo decreto 768 y resolución 2012 de 2022. Bueno, entonces siguiendo en secuencia pues con los temas que tenemos a trabajar en nuestra aula,
vamos a determinar unas recomendaciones o unos aspectos pues, a tener en cuenta para el envío de nuestra nómina electrónica. ¿Qué recomendaciones entonces tenemos en ese orden de ideas? Uno, el manejo que le estamos dando a nuestras horas extra. Dos, el manejo que le damos a nuestras vacaciones y asimismo al registro de inactividades. Estos tres conceptos, digamos que dentro del programa, tienen una recomendación a usar y es la siguiente. En cuanto al tema de las horas extra, la recomendación básicamente es que se realice su ingreso por la cantidad y no por el valor, como probablemente lo veníamos trabajando en algunas ocasiones anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente lo que sucede es que dentro de nuestro módulo, en esta opción de liquidación periódica, que es la principal opción que estaríamos utilizando cada mes para generar nuestra nómina, en nuestra aplicación de novedades a empleado, la recomendación básicamente es que si nosotros vamos a hacer un registro de horas extra, cualquiera que fuera la hora extra, diligenciemos su cantidad. ¿Sí? Anteriormente, como les mencionaba, pues podríamos ingresar simplemente el valor y decíamos, vamos a pagar X valor por el monto de 100.000, por ejemplo, de horas extra y dejábamos la novedad de esta manera. Entonces, bajo resolución 0013, pues esto ya no es posible, nos solicita y digamos, nos determina que esta información debe ir, la cantidad de horas extra debe ir ser informada. Por ende, es necesario entonces que teniendo nuestro aplicativo de nómina, hagamos uso entonces de esas variables que tenemos acá y agreguemos la información como realmente debe ser informada. Al momento de liquidarla entonces, nuestra información debe corresponder a un dato numérico de nivel de cantidad, su descripción y su valor final pagado. Sabemos que las horas extra, pues cada una tiene un ponderador pues, específico y determinado y ese concepto pues debe estar previamente parametrizado directamente aquí en nuestro módulo de herramientas, parámetros particulares, conceptos de nómina y directamente aquí es donde ustedes pueden básicamente determinar ese ponderador o ese porcentaje a aplicar por cada hora extra que maneje. Esta información que ustedes ven aquí, pues directamente será también la que va a viajar a nivel de XML cuando hagan el reporte de su nómina electrónica. La siguiente recomendación a nivel de conceptos muy específicos, entonces, será el tema de cómo ustedes trabajan las vacaciones y cómo ustedes registran también las novedades de inactividades. Los dos conceptos, tanto vacaciones como inactividades, tienen su propio módulo o su propia opción de trabajo dentro del aplicativo y es importante que se trabajen desde ahí. Es decir, en el caso de vacaciones, pues que directamente sean liquidadas por su propio módulo, que sean creadas y asignadas con las fechas de disfrute y los días que vaya como tal el empleado a descansar, para que sea el programa quien también determine pues esta información al momento de hacer el envío de nómina. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso de las inactividades? Aquí en previos para liquidar, en el registro de las inactividades, será necesario que cada novedad que se ingrese por colaborador informe qué tipo de pues, inactividad se le va a dar al colaborador, las fechas como tal en las que se vaya a aplicar esa novedad, para que el programa pueda relacionar de igual manera en el envío de la nómina electrónica. Bueno, ¿qué sucede y por qué la aclaración? En algunas ocasiones encontrábamos que dentro de nuestros tipos de liquidación, sea periódica, sea vacaciones o sea de otro tipo, donde podamos hacer el ingreso de este tipo de novedad de inactividad, en algunos casos lo que estaban utilizando era el concepto de manera manual, es decir,
simplemente agregando una novedad con dicho concepto y sobre el valor que quisieran pues cancelar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues que básicamente allí no estaríamos informando qué fechas, qué clase de inactividad es, si es una licencia, si es una maternidad, si es una suspensión, ¿sí? Si es una incapacidad de PS. Entonces, por esta razón, el manejo de nuestras inactividades no puede ser desde una novedad cualquiera. Debe ser desde el módulo que se ha determinado como registro de inactividades, que en nuestro aplicativo lo encontramos en nuestro módulo, en nuestro módulo grande de nómina, previos para liquidar, registro de inactividades. No significa pues que tengan que dar toda esta ruta tampoco. Finalmente, pues si ustedes están dentro de la liquidación periódica, en la parte inferior, como les venía mencionando pues anteriormente, tienen el acceso directo también para esta opción, que está directamente en la parte inferior, cerca de la fecha y hora del equipo, que se representa con este símbolo de una ambulancia y pues son las inactividades. Bueno. Siguiente recomendación previo a nuestro envío de nómina electrónica. Todas nuestras liquidaciones deben estar cerradas a nivel de periodo. Recuerden que la nómina electrónica se envía de manera mensualizada, lo que quiere decir que si ustedes trabajan una nómina quincenal, las 2 quincenas deben estar ya actualizadas, previamente pues revisadas, para que esta información que ustedes están pues cerrando en esta parte sea ya la información certera que ustedes van a informar a la DIAN. Entonces, si en dado caso en que ustedes lleguen a terminar su nómina, ¿sí? Y necesiten ajustarla por alguna razón, porque hizo falta algún tipo de pago, porque se nos quedó por fuera un colaborador, porque nuestro cierre de nómina es cada 25 de cada mes y no al último día, y justamente en esos últimos 5 días se dan novedades posteriores, pues la recomendación es que lo trabajen a nivel de liquidaciones adicionales. Bueno, ¿por qué liquidaciones adicionales? Pues porque dentro del programa puedo trabajar esa opción. Como ustedes lo pueden observar en este momento, nosotros ya tenemos actualizada nuestro periodo ejemplo de agosto del 2022 y basado en ese periodo, pues yo puedo crear una nueva con las mismas fechas para que lo relacione en ese mismo periodo. Y a partir de allí, entonces generar las novedades que den al lugar que sean nuevas como tal. En este caso, pues yo he agregado de ejemplo novedades como comisiones y como horas extra. Al volver a liquidar, pues el sistema lo que me va a permitir es, uno, hacer pago de esos conceptos que me hizo falta en esa quincena que ya cerré, ¿sí? Y dos, me va a recalcular el excedente de lo que tenga entonces por salud, por pensión, por el fondo de solidaridad si el colaborador pues da lugar a este concepto y al mismo tiempo pues de retención en la fuente. Bueno, terminado entonces este proceso de validación de que nuestra nómina ya esté lista, de que ya se haya retomado, entonces ustedes ya pueden proceder a hacer básicamente la transmisión de su nómina electrónica. Bueno, entonces, vamos a trabajar sobre nuestro módulo, en este caso ya de documentos electrónicos. Y en la parte de abajo, pues vamos a encontrar la opción que necesitamos, que sería nómina electrónica. Lo primero que deben saber es que pues recientemente estas opciones tuvieron pues unos ajustes a nivel de descripciones, sobre todo, para hacer de qué trata la opción. Entonces, en los parámetros como tal de los datos de proveedor de nómina electrónica, son los parámetros que inicialmente se dan cuando ustedes adquieren el módulo de nómina electrónica y se inicia con un proceso de pruebas, porque debe pasar, pues, según nuestra resolución, pues debe haber previo un proceso de pruebas
directamente donde validemos con la DIAN si la información que estamos parametrizando y que tenemos a nivel de manejo de información, pues está completa y está de acuerdo a todo lo que la resolución 13 de febrero de 2021 pues, nos ha indicado. Esta información que tenemos acá, finalmente después de terminado el proceso de pruebas, pues se deja en un ambiente de producción y de ahí en adelante, digamos que se debe dejar tal cual como ustedes ya lo han venido trabajando. En ese orden de ideas, pues ustedes no deben relacionar ninguna información adicional. Si ustedes ya hicieron su proceso de pruebas, fue aceptado ese set de pruebas en la DIAN y ya están en un ambiente de producción, por favor, los parámetros que ustedes ven en este sector no son modificables, deben dejarlos como tal cual registra. Bueno, ¿qué vemos entonces en ese orden de ideas? Pues vemos nuestro proveedor tecnológico, que claramente es ATEF Colombia SAS. Vamos a ver los datos de nuestra empresa por la cual estamos presentando la nómina electrónica. La contraseña que ven aquí en este espacio corresponde a la contraseña que se utiliza netamente para el ingreso a la plataforma de ATEF, o sea, de nuestro proveedor tecnológico. Así que por favor, si por alguna razón ustedes llegasen a cambiar esa contraseña de ingreso a esa plataforma, será necesario que ustedes, por favor, también la actualicen en este campo. Recuerden que a nivel de proveedor tecnológico, si ustedes también manejan el módulo de contabilidad con ELISA, pues esa contraseña nos afecta a los dos módulos. Bueno, tanto facturación en el módulo contable como el envío de nómina electrónica desde nuestro programa de nómina. Adicional, pues él ya aquí nos informará en qué ambiente estamos. En este caso, pues ya debemos estar pues, en ambiente de producción. Simplemente el método de verificación que para nosotros es un control de las licencias en el ISA. Como les mencionaba, lo que viene acá de ahí, sobre todo de ahí hacia abajo, pues no es ajustable, no es modificable, porque con esa información, pues finalmente ustedes pasaron sus pruebas, es decir, el prefijo que utilizaron para el envío de la nómina electrónica y el prefijo que se utilizó para el envío de las notas de ajuste, sean de reemplazo o sean de eliminación. De ahí en adelante, entonces venimos como tal con el tema de los parámetros para provisiones y consolidado que deben tener presente en esta opción. Esta opción viene disponible aproximadamente desde marzo del 2022. Se generó como tal a raíz de varios comunicados que se hicieron por parte de funcionarios de la DIAN, pero que fueron respuestas pues muy concretas a ciertas consultas que se les hizo a esos funcionarios y que al final quedaron, digamos, como a interpretación del usuario. Bueno, ¿qué es lo que se ha mencionado entonces por parte de esos comunicados? Básicamente que se menciona que debe haber el reporte de una provisión como tal, pero digamos que netamente no es muy directa. Entonces, ¿qué se hizo dentro del aplicativo? En este momento se tiene dos opciones para hacer la presentación de esta información. Uno, que sería la provisión mensual, es decir, que en cada mes que hemos ido reportando de enero a la fecha, pues se haya hecho la parametrización adecuada, si era que lo iban a hacer mensual, y determinar qué tipo de conceptos se iban a enviar como provisión, si íbamos a enviar todas las prestaciones sociales, si iba a ser prestaciones sociales y seguridad social y parafiscales, o cuál de ellos finalmente era lo que deseaban a nivel de esos comunicados se iba a enviar pues a la DIAN. La siguiente opción que tienen disponible es hacer, digamos que un envío por consolidado. Básicamente esta opción pues solo se aplicaría en el periodo finalizando año y sería pues para las empresas que netamente no hayan hecho pues el envío mensualizado. Ahora, toda esta información que ustedes ven acá, que de pronto les llame la atención, lo vamos a ver en un aula más adelante que tenemos programada a cómo funciona cada una de ellas y cuál es la que ustedes pues finalmente van a trabajar si determinan hacerlo. Bueno, seguimos entonces con la parte de la codificación de los tipos de contrato. En este listado van a encontrar absolutamente todos los tipos de contrato que ustedes previamente hayan pues creado o diligenciado en su programa de ELISA.
La opción es que, por favor, si ustedes tienen 9, 10, 5, X cantidad de contratos creados en el programa, entonces, por favor, todos sean parametrizados. Si ustedes no los utilizan todos, ustedes tienen 5 contratos, pero de los 5 solo utilizan 3, la idea es que parametricen al final los 5. Bueno, ¿por qué? Porque si llegado el caso en que al futuro ustedes llegaran a utilizar el contrato que en el inicio de la parametrización no habían contemplado utilizar, pues al no dejarlo parametrizado en ese futuro donde sí vayan a hacer uso de ese contrato, lo que les va a generar es un error en el envío de la información de la nómina electrónica, porque esta información debe estar parametrizada. Bueno, entonces la idea es acá que por favor, si finalmente no utilizan los tipos de contrato, que los vamos a encontrar en nuestra configuración inicial como empresa, en herramientas parámetros utilitarios, en nuestra sección de parámetros particulares, en tipos de contrato. Si ustedes consideran que de todo lo que de pronto el programa les trae o les ofrece como sugerido no los van a utilizar, uno, o los eliminan desde su origen porque definitivamente decidieron que no los van a utilizar, o dos, en el momento de llegado de que estén en esta etapa de parametrizar sus tipos de contrato, pues los parametricen teniendo o viendo que probablemente en algún punto los lleguen a necesitar. Entonces, recuerden que toda esta información a nivel de codificación nos la determina directamente la resolución 0013 como tal de febrero de 2021. Allí ustedes encontrarán claramente cuál es la codificación por cada tipo de contrato y el tipo de trabajador que también podemos pues seleccionar. ¿Listo? Toda esta ventana es interactiva, ustedes son los que deciden finalmente cómo parametrizar cada uno de estos contratos. Seguido entonces tenemos el tema de la relación de tipos de documentos. Exactamente pasa lo mismo que o similar a los tipos de contrato. Ya nuestra resolución 0013 nos ha determinado la codificación para esta información. Bueno, entonces, si nosotros validamos directamente esta tabla que tenemos acá, pues debe ser exactamente a la que nos sugiere o nos haya determinado realmente esa resolución. Que si no está, por ejemplo, el tipo de documento que más reciente tenemos, que es el permiso de protección temporal, directamente en este punto y la resolución 0013 no lo contempla, ¿sí? O sea, no lo menciona directo. Pero entonces, pues ya va al nivel de interpretación. ¿Cuál es el tipo de documento al cual se asemeja o se puede asociar mientras pues se tenga o ya haya una mayor claridad por parte de la DIAN sobre este tipo de permiso de protección temporal? Por el momento, pues ustedes, teniendo en cuenta esa tablita que ya la resolución nos ha indicado, relacionarlo con el más cercano al que ustedes consideren o ya consultarlo pues por medio de una PQRS directa con la DIAN para que sean ellos quienes determinen o nos indiquen qué debería estar allí, basados en que en la resolución original pues no se ha contemplado este tipo de documento. Llegamos a una parte bastante importante con el tema del envío de la nómina electrónica y es la relación de los conceptos de nómina electrónica. Toda esta cartilla que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla está como tal basado ya en unas características que la DIAN nos ha determinado. ¿Listo? Entonces, basado en ese resumen, por decirlo así, de la X cantidad de conceptos que ustedes pueden llegar a pagar a sus colaboradores, entonces lo que se ha determinado es pues, los conceptos según lo más cercano a ese punto de lo que refleje ese concepto. Por ejemplo, nuestro primer campo en el lado izquierdo tenemos como sueldo trabajado. A partir de ese concepto, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es en la parte del frente, con clic derecho, seleccionar conceptos, relacionar
todos los conceptos que ustedes consideren que hacen parte o que se asemejan a ese campo determinado como sueldo trabajado. Bueno, entonces hagan de cuenta que en esta sección lo que les va a mostrar es absolutamente todos los conceptos de naturaleza pago que ustedes tienen creados en el programa y que van a relacionar o van a reportar en ese campo determinado sueldo trabajado. Para nuestro ejemplo, entonces hemos determinado el sueldo en especie, el salario integral, el sueldo, un sueldo por horas y un sueldo por cantidad. Con doble clic marcamos o desmarcamos el concepto de acuerdo a la necesidad. Aceptamos finalmente y como ustedes pues observan, entonces si yo selecciono en la izquierda mi campo de sueldo trabajado, enfrente de él me va a relacionar los conceptos que pues previamente se hayan asignado. Vamos a hablar en este caso de dos conceptos que pueden llegar a ser confusos al momento de la relación y son el concepto de inactividades y el concepto de vacaciones. Entonces recuerden que previamente pues lo que recomendábamos, cómo se deben liquidar, desde qué opción, y aquí en la relación de conceptos también vamos a recomendar lo siguiente. En el caso del concepto de inactividad, es un concepto que no debe estar relacionado en ninguno de estos campos del lado izquierdo de la pantalla, o sea, ninguno. ¿Por qué no? Para nosotros, dentro de nuestro aplicativo, ese concepto ya lo va a llevar por defecto, ¿sí? No va a necesitar que usted, usuario, le determine dónde debe ir. Por ende, no sería adecuado que usted relacione, por ejemplo, ese concepto de inactividad como parte del sueldo trabajado, ¿sí? Si usted llegase a relacionar este concepto aquí, lo más probable es que tenga una duplicidad de información a nivel del registro normal de la inactividad que el programa ya va a tener por defecto o ya va a cargar en su nómina electrónica y adicional el mismo valor por el campo de sueldo trabajado. Entonces, la recomendación es que este concepto netamente de inactividad y que por favor hago la aclaración también que dentro del programa desde su configuración inicial en los parámetros particulares, conceptos de nómina, se haya determinado con ese tipo de concepto. Bueno, que esta columna que ustedes ven aquí sea exactamente eso, el de inactividad. ¿Por qué hago la aclaración? Básicamente porque es posible que encontremos en algunas de nuestras empresas que hayan creado cualquier otro tipo, una descripción de inactividad, pero que no sea el original del programa, ¿sí? O sea, que en la parte inferior, pues básicamente puede ser un sueldo variable, lo hayan dejado como una bonificación, pero no el de tipo inactividad. Bueno, entonces hago alusión única y exclusivamente al concepto original que tiene su característica de tipo inactividad. Todos los demás conceptos que ustedes llegasen de pronto a utilizar para hacer algún tipo de ajuste sobre esos valores pagados de inactividad no aplican pues esa parametrización automática de la cual yo... Bueno, entonces, por favor, si llegaba el caso en que ustedes llegasen a encontrar este concepto de inactividad relacionado en alguno de los campos que tenemos aquí en nuestra relación de conceptos de nómina electrónica, no debe estar. Bueno, la segunda aclaración que vamos a hacer o lo que vamos a recomendar es acerca del concepto de vacaciones prestacionales. Entonces, dentro de nuestro aplicativo, nosotros hacemos la diferenciación conceptos de vacaciones, nuestras vacaciones de disfrute, nuestras vacaciones en plata y nuestras vacaciones prestacionales. En ese orden de ideas, pues dentro de los campos que tenemos disponibles aquí en la parte izquierda de relación de conceptos, solamente tenemos vacaciones disfrutadas y vacaciones en dinero. Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es la recomendación? En el caso de las vacaciones en
plata, pues claramente nosotros pues, las relacionaríamos directo en este campo que se llama vacaciones en dinero, ¿cierto? Y lo mismo debemos hacer con las vacaciones prestacionales. Estas vacaciones prestacionales hacen alusión a las vacaciones que nuestros colaboradores han acumulado hasta el fin de su contrato, pero que nunca disfrutaron o que nunca se compensaron en dinero. Por ende, la recomendación entonces es que aunque no exista un campo específico que hable sobre estas vacaciones prestacionales, se consideraría entonces que son unas vacaciones en dinero y por esa razón deberían estar en esta posición. Bueno. En cuanto al resto de los conceptos, pues ustedes ya deben determinar pues qué tipo de conceptos trabajan, si manejan el tema de los viáticos, salariales, todo el tema de las horas extra, todo el tema de conceptos como primas, primas no salariales, otros conceptos salariales que ustedes vean que dentro de los conceptos anteriores a directo al título no den o no se relacionen, pues entonces los podrían también manejar como otros conceptos salariales o no salariales, dependiendo de lo que ustedes hayan configurado y manejen pues a nivel de pagos a sus colaboradores. Bueno, lo mismo a nivel de descuentos, ¿listo? Entonces tenemos pues los originales, aporte de salud, pensión, fondo de solidaridad. Digamos que por defecto en todas las nóminas, pues, o en la mayoría de nuestras nóminas los veríamos relacionados, así que esos existen directos con su misma descripción. Pero de ahí en adelante esta relación de conceptos pues debe hacerse desde el inicio, desde su parametrización y siempre estar muy pendientes de que si hice una modificación de un concepto, si creé un concepto nuevo, entonces esa información debe volver a relacionarse o debe volver a retomarse esta parametrización para agregar esa información que hizo falta porque obviamente cuando se parametrizó inicialmente todo el envío de nómina electrónica, pues ese concepto no existía. Bueno, entonces, aunque ustedes digan, no, es que yo ya vengo presentando nómina electrónica desde el año pasado, desde diciembre, desde noviembre, ¿sí? Igual, a hoy, usted ha tenido algún cambio sobre sus conceptos de nómina, entonces si lo ha hecho a nivel de creación de nuevos conceptos o si ha cambiado la característica de alguno de ellos, que considere que deba ajustarse en esta clasificación, debe volverlo a retomar previo al envío de su nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, digamos que es la parametrización inicial de nuestra nómina electrónica y lo que venimos a trabajar ya entonces es el proceso de envío y validación de la información. Entonces, si yo he hecho ya toda la validación de mi nómina, si toda mi nómina a nivel de todos sus tipos de liquidaciones, hablando de liquidación periódica, definitiva, de vacaciones, ya se realizó, ya está cerrada a hoy, entonces puedo pasar a mi siguiente opción, que es la generación de documentos soporte de nómina electrónica o de notas de ajuste. Entonces, en esta opción que tenemos de nómina electrónica, ¿sí? Lo primero que vamos a determinar entonces es lo siguiente. Si ustedes trabajan varias nóminas, el programa por defecto va a traer marcado la opción de incluir todas las nóminas. Esto digamos como para evitar de pronto que ustedes olviden enviar alguna. Sin embargo, si un control, si son bastante organizados en este envío, pues entonces ustedes y quieren hacerlo, el envío no global de todas las nóminas en un solo proceso, sino que los trabajan el envío por cada nómina para llevar un mejor control de los envíos, pues entonces ustedes sencillamente pueden quitar la marca de incluir todas las nóminas y solamente asignar la nómina que realmente quieran enviar o pues vayan a hacer o con la que vayan a iniciar ese envío de nómina electrónica. Seguido, pues básicamente deben elegir el periodo que se va a hacer el envío. ¿Listo? Y sobre esa información, entonces van a aplicar en la parte de la derecha inferior la opción de calcular datos.
¿Por qué no registrar nómina electrónica? Porque la idea es que primero se calculen, o sea, se revise la información y ahí sí, basado en esa revisión, entonces con la seguridad de que todo está completo, de que todo está bien, entonces hacer el paso final del envío del registro de la nómina electrónica. Entonces, en este caso, volvemos a tratar los dos conceptos que venimos hablando desde el principio a nivel de cómo se deberían manejar, las recomendaciones que tenemos, y es inactividades y vacaciones una vez más. Si ustedes lo notan, pues en esta consulta, cuando ustedes le dan la opción de calcular datos, pues está la información básica de nuestros colaboradores, que netamente se dirige a lo que tiene en hoja de vida a nivel de datos personales y generales del colaborador, sus nombres, sus apellidos, su tipo de identificación, su número de identificación, ¿sí? Su dirección incluso, ¿sí? Sus datos básicos que deben estar perfectamente relacionados para que cuando ustedes vengan acá no tengan un error por estructura, es decir, un error por falta de información en sus colaboradores. Si nos vamos entonces hacia la derecha, pues él me informará su fecha de ingreso, los días trabajados a la fecha en la que estoy presentando mi nómina electrónica, qué tipo de salario tienen, en ese orden si son salario integral sí o no, su básico directamente, el banco que está relacionado en el ingreso de personal, el tipo de cuenta que manejan, su número de cuenta, ¿sí? Y los días trabajados por el periodo que ustedes están reportando actualmente. Asimismo, pues ya empieza a relacionar todos esos campos que ustedes vieron en la relación de conceptos de nómina de esta manera, digamos, horizontal por cada empleado. La idea es que ustedes den un chequeo a toda esta información, que nuevamente estén seguros que cada dato que se ha relacionado aquí esté perfectamente. Si hace falta algo, entonces deben revisar si es que hace falta a nivel de la relación de conceptos o si es que definitivamente no se liquidó en el periodo, lo tengo validado en mi Excel, pero en el programa nunca lo ingresé. Entonces, en ese tipo de novedades, pues primero, si aquí no está completo, no la transmita, corrija lo que tenga que corregir, ajustelo, agregue lo que haga falta y luego de eso, entonces sí, realice la transmisión. Entonces, todo esto aquí hacia la derecha, pues me va a mostrar tanto los pagos como los descuentos que realmente tengo parametrizados a nivel de relación de conceptos de nómina por cada colaborador. Bueno, entonces, yo les mencionaba que nuevamente vamos a hacer referencia a dos conceptos y el manejo de ellos en esta nómina electrónica y son el concepto del registro de las vacaciones y las inactividades. Entonces, claramente esos dos conceptos no están en una columna como todos los demás. Para poder revisarlos será necesario que ustedes apliquen la opción de clic derecho sobre cualquier colaborador o sobre el que tiene esa novedad, la opción de detalle de vacaciones individuales. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo visualizan aquí en la parte de la derecha, él muestra una nueva ventana donde me dice listado de inactividades y listado de vacaciones. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Desde mi liquidación periódica que voy a presentar, ¿listo? Entonces, mi periodo de septiembre, a mi colaborador Alcides, ¿sí? Le vamos a agregar una inactividad por un día del 1 de septiembre al 20, de un solo día, del 1 de septiembre, y adicional, vamos aquí a crear unas vacaciones para un colaborador también. Entonces miremos por acá, miremos Aldo Hernán. Listo. Entonces, vamos a generar nuestra liquidación periódica de este mes.
Bueno, aquí tengo, por ejemplo, otro tipo de advertencias que el sistema ya me menciona que, por ejemplo, tengo unas vacaciones por cerrar, que tengo una definitiva abierta. Entonces, la idea en ese orden es que si esto no es real, si fue por prueba que se hizo, principalmente se elimine, o si es real, pues vaya y la retome y la actualice. ¿Listo? Para nuestro ejemplo, básicamente lo que les quisiera mostrar es sobre nuestros dos colaboradores, uno con novedad de inactividad y el otro con la novedad de vacaciones, para que lo vean relacionado en nuestra nómina electrónica. Entonces, en mi primer ejemplo tengo a mi colaborador Alcides y pues básicamente tiene aquí 29 días de salario y uno por incapacidad de EPS. Y en mi ejemplo de Aldo tengo 26 días de salario y 4 días de vacaciones. Entonces vamos a asumir que mi nómina en este caso va por ellos dos, ¿sí? Y que por ende, cuando yo venga a mi nómina electrónica de ese periodo, cuando yo hago la generación de mi previa información a enviar a nómina electrónica, sobre esos dos colaboradores, pues que específicamente hice los ejemplos, al momento de dar clic derecho detalle, pues en el caso de Alcides me muestra la información de la inactividad a nivel de fechas y a nivel de cantidad y valor, ¿sí? Lo mismo a nivel de vacaciones. Entonces, mi ejemplo está sobre Aldo, mis vacaciones van sobre Aldo, una novedad de vacaciones, donde efectivamente también me muestra su fecha de inicio, su fecha fin y la cantidad y valor que corresponde a esta novedad. Entonces, esta es la razón por la cual desde el inicio la recomendación es que tanto en actividades como vacaciones se trabajen desde su módulo o desde su opción específica del programa. Bueno, cuando ustedes ya finalmente están seguros de esta información, entonces ya pueden hacer el envío y la transmisión como tal con la opción de registro de nómina electrónica. Al hacer este envío, por favor permitan que el sistema realice pues el proceso y no sea interrumpido, porque en ese orden de ideas podría pasar que la información, si lo cerramos, digamos a la fuerza, porque se quedó procesando, porque podemos tener temas de intermitencia, entonces el envío puede quedarnos en la DIAN, pero no probablemente pueden llegar casos en que esa información no nos quede registrada como enviada en nuestro programa. Entonces la idea es que si él envía la información, permitan que ese proceso termine. Hecho entonces el envío o el registro de la nómina electrónica, el sistema les permite hacer una consulta de estos soportes electrónicos enviados, pero también de documentos pendientes por enviar en dado caso en que hayan presentado algún tipo de error, sea por estructura o sea por intermitencia en el momento del envío. Entonces, en nuestra opción de documentos enviados, pues básicamente van a encontrar el listado de todos los consecutivos que se enviaron, en el caso pues de la nómina electrónica con el prefijo de NE en la mayoría de las empresas. Eso igual ya depende cómo iniciaron todo su proceso de transmisión, y los consecutivos que deben estar pues relacionados con esos envíos. Asimismo, pues la información básica de los colaboradores, si fue enviado el documento y a qué fecha pues quedó ese envío. Adicional, pues les va a mostrar este código de U, que si ustedes pues aplican clic sobre la persona o sobre esa información, sobre ese link de URL, inmediatamente el programa pues les va a abrir esa URL donde les va a dar el detalle de, uno, el prefijo con el que fue enviado y el folio o el consecutivo que quedó el envío en la DIAN. Asimismo, pues les va a informar a nivel general el neto de ese documento, la información básica del colaborador a nivel de nombre e identificación y el CUNE que le corresponde. Recuerden que para nómina, aunque pues aparece aún como CUFE a nivel de la DIAN, realmente eso corresponde es al CUNE. ¿Listo? Si nos vamos entonces un poco más hacia la derecha, entonces encontramos ya el código CUNE específico por cada colaborador
la nómina a la que pertenece entonces el colaborador o el envío, la identificación, y hasta allí sería como tal nuestra consulta. Si ustedes hacen el envío o fue necesario hacer por alguna razón un tema de alguna nota, la consulta de esas notas enviadas también la encontramos aquí, solo que debemos cambiarnos de pestaña y asignar pues el tema de la nota de ajuste. Vamos a dar entonces lo mismo, si yo la quisiera confirmar, pues aquí están los datos básicos a nivel de la URL para abrir el DIAN o su CUNE como tal, y él me informa si fue una nota de reemplazo o de eliminación. Para nuestro caso, pues hemos enviado como tal una nota de reemplazo que al abrir su URL, lo que él me va a mencionar, pues básicamente que se trata de esta vez de un prefijo NA, porque es una nota, una nómina individual de ajuste. El consecutivo que le corresponde y adicional en la parte inferior me va a mostrar básicamente a qué nómina electrónica estaba afectando, porque si yo estoy haciendo una nota de ajuste y en este caso de reemplazo es porque previamente hubo un envío de una nómina electrónica. Entonces en la parte de abajo pues él les va a informar de quién es esa, a quién y qué nómina electrónica estamos afectando con esa nota de ajuste. Si ustedes le dan clic, pues básicamente lo que debe mostrarme es el origen del primer envío de nómina electrónica. ¿Listo? Entonces, está un poquito lento entonces el tema de la consulta. Le vamos a dar unos minuticos a ver si nos permite revisar la información para mostrarles pues esa parte. Entonces, teniendo acá nuestra consulta de documentos enviados, pues básicamente es importante, la recomendación también es que ustedes corroboren esos envíos, esos consecutivos directamente en la plataforma de la DIAN. Puede ser descargando, digamos, una consulta de un histórico, que es lo que nos permite desde allá, desde facturando electrónicamente para las entidades que facturan electrónicamente, y descargando esa información. Mencionaba entonces que en algunos casos es posible, básicamente, que puedan tener intermitencia en el envío y que por esa razón, pues los documentos no hayan quedado enviados y por ende tengamos esta opción de documentos pendientes por enviar. Pues básicamente, si ustedes llegasen a tener algún documento por enviar y ese documento es por un error de estructura, porque en el momento en que les mostró el error, les menciona algo sobre, por ejemplo, la dirección del trabajador es obligatoria. Es un tipo de envío que aunque esté pendiente, no lo voy a poder reenviar desde acá, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es un error de estructura, es un error donde hizo falta información principal en el XML y por ende será necesario eliminar y volver a hacer el envío desde su opción principal, o sea, desde la generación de nómina electrónica. Entonces, no quiere decir que todos los documentos que me queden pendientes por enviar sean para eliminar y volver a enviar desde cero. No. Hay que identificar muy bien el tipo de error que les esté presentando y solo en el caso en que se tratara de un error de estructura donde ustedes determinen que efectivamente hizo falta un dato principal del empleado a nivel de información básica o del empleador o incluso de nuestro proveedor tecnológico, entonces solo en esos casos podemos eliminar y volver a enviar desde cero. Para todos los errores adicionales de remitencia, lo que deben hacer es intentar el reenvío hasta 3 veces, ¿sí? Y validar si efectivamente el error continúa, ¿sí? Pero por favor, en ese orden de ideas, al menos debemos intentar ese reenvío en 3 oportunidades, preferiblemente pues en horarios diferentes, por temas de intermitencia, para que sean pues válidas esos intentos. ¿Listo? ¿Qué hay de nuevo a nivel de esta versión pues de las más recientes? Habíamos hablado que a nivel de normatividad, pues él nos mencionaba en la resolución 13 que tenemos una representación gráfica. Pues Elisa en ese caso ha trabajado y ha traído un sugerido como tal, basado en lo que esa normatividad pues nos trae.
y es un envío de representación gráfica, ¿sí? Esta representación gráfica se puede enviar a nuestros colaboradores siempre y cuando previamente tengan parametrizado el envío de datos de correo saliente. Es decir, si ustedes ya en la fecha pueden hacer el envío de sus desprendibles de nómina por correo electrónico, en esta oportunidad van a poder hacer también el envío de la representación gráfica de lo que se transmitió como nómina electrónica. ¿Cómo funciona entonces esta opción? Simplemente sobre la persona que ustedes vayan a trabajar, si quieren probarlo por primera vez, entonces van a dar clic sobre alguno de los envíos que ustedes tienen ya, ¿sí? Y le van a dar clic derecho aplicando esta opción de enviar representación gráfica y link de la DIAN, inicialmente con el empleado actual, porque lo van a probar si les funciona o no, ¿sí? Entonces, al hacer uso de esta opción, pues básicamente lo que él se va a remitir a hacer es a corroborar que usted sí tenga parametrizado en parámetros particulares los datos de correo saliente. Si eso no es así, pues nunca le va a llegar la información al colaborador. En este caso, miren la representación que tenemos entonces a nivel de nómina electrónica. Primero, pues estarán los datos básicos de la empresa. Segundo, pues la denominación, que es el documento soporte de pago de nómina electrónica, informando del prefijo y el consecutivo con el cual fue enviada esta información a la DIAN, el periodo que se está reportando como tal, el año, el mes, la identificación como tal del colaborador, sus datos básicos, quién lo está haciendo, desde dónde lo están haciendo, en este caso pues desde Lisa Nómina con nuestro proveedor tecnológico de ATEP, y ya viene entonces una descripción muy breve entre lo que son devengos y descuentos, tal cual como usted lo haya transmitido, y pues los devengos o descuentos que usted le haya generado en su nómina y que también estén parametrizados a nivel de la relación de conceptos de nómina. Seguido de esto, pues en la parte inferior lo que van a encontrar es un total de devengos, un total de descuentos y un final neto del documento. Por favor, tengan en cuenta que esta representación gráfica es a nivel de nómina electrónica, pero no es equivalente a un desprendible de nómina. Bueno, ¿por qué no? Recuerden entonces que yo les había hablado incluso de que vamos a tener un aula posterior para ver unos temas con relación al envío de provisiones. ¿Qué sucede en ese orden de ideas? Si ustedes fuesen aquí a relacionar y hayan tomado la decisión de relacionar el tema de esas provisiones, pues probablemente eso aparezca aquí relacionado para el envío de la nómina electrónica, pero ustedes jamás han pagado esa información, o bueno, no jamás. Al momento o a la fecha que están relacionando el envío de la nómina electrónica, pues ustedes no están ni pagando ni descontando nada que tenga que ver con provisiones. Simplemente fue un valor informativo que ustedes necesitaban reportar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y por ende, el neto del documento, él va a netear todo lo que aparezca, pero por esa razón es probable que pues obviamente no les vaya a coincidir con su desprendible original de nómina, ¿sí? Por eso deben tener presente que esto no es equivalente a un desprendible de nómina. Bueno, ya finalizamos entonces con el tema del CUNE, con el tema de la URL de la DIAN, y esta pues básicamente es la misma que el programa pues les muestra a ustedes previos aquí en pantalla, pero que si ustedes relacionaron pues el tema de el correo electrónico en el ingreso de personal del colaborador y tienen como tal pues parametrizado el tema de datos de correo saliente, entonces a su colaborador les llegará un correo como este que ven aquí, ¿sí? Donde le va a mostrar y le va a decir, se adjunta representación gráfica de nómina electrónica en formato PDF y el link como tal. Entonces ustedes sencillamente acá abren y es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar desde el programa. Entonces, lo mismo, los datos de la empresa, pues el documento de soporte de pago de nómina electrónica, el prefijo y el consecutivo enviado,
¿sí? Todo tal cual como ustedes pues lo hayan reportado a nivel de la DIAN. Esto, digamos, es una de las funcionalidades más recientes que ELISA ha desarrollado para dar cumplimiento como tal a esa presentación, a esa representación gráfica. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo mencionar a nivel de nómina electrónica? Para hacer la validación pues detallada, uno podrían tener esa representación gráfica, ¿sí? Pero hay un tema a tener presente. Resulta que por temas a veces de intermitencia y otros procesos pues que se han presentado en el envío de la nómina electrónica, en algunas ocasiones los documentos quedan reflejados directamente en la DIAN, pero no nos llega la respuesta a nuestro programa. Es ahí donde yo les mencionaba, quedan en pendientes como tal de envío, pero pues no relacionan como tal un XML. ¿Listo? ¿Qué sucede? Si el documento queda en la DIAN, pero no queda en ELISA, lo que veníamos trabajando era pues finalmente hacer la exportación de esa información de la DIAN e importarla en el programa. En ese orden de ideas, si ha sucedido esos casos, es probable que para esos registros pues efectivamente no van a poder hacer el envío de una representación gráfica. ¿Por qué? Porque para poder hacer una representación gráfica necesariamente necesitamos tener el XML y ese XML solo queda registrado en nuestro aplicativo si el envío sale directo. Entonces, por eso también la recomendación de que cuando los documentos queden en pendientes de envío, se intente el reenvío hasta 3 veces y se revise qué está sucediendo y por qué no termina el envío hasta la DIAN. Bueno. Hablando ya de XML, pues básicamente ustedes desde el mismo programa lo pueden descargar, tienen el XML de envío y de respuesta, finalmente son archivos que vienen en un formato de texto, ¿sí? Y ahí también encontrarán detallado pues la información de los colaboradores. Abrimos fue perdón. Mira, no sé, ¿sí? Entonces, esto es lo que como tal el programa arma y con lo que se envía la información a la DIAN y finalmente con lo que también él trabaja para hacer la representación gráfica. Bueno, entonces ustedes los pueden descargar desde el mismo aplicativo con clic derecho sobre la persona que deseen revisar y determinando una ruta donde lo vayan a guardar. Bueno, entonces hasta allí termina nuestro tema de nómina electrónica. A continuación, entonces, vamos a trabajar sobre nuestros últimos cambios a nivel de seguridad social basados en el decreto 768 y resolución 2012 de 2022. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? El decreto 768, entonces, por el cual se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan pues otras disposiciones. Finalmente aquí pues se adopta la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema de riesgos contenida en el anexo técnico del decreto. Entonces, ¿para quién aplica este decreto? Aplica para los afiliados al sistema de riesgos laborales y a las ARL, a los fondos, a las entidades de ARL y a los operadores de planilla integrada de la liquidación de los aportes. Entonces, son los cambios relacionados dentro del programa que nos van a permitir cumplir con este decreto. Directamente en el módulo de cartillas directorios, en la opción de clasificación internacional industrial uniforme, ¿sí? Vamos a encontrar todas las actividades económicas que bajo nuestro decreto 768 ha determinado. Él ha indicado una estructura en la tabla de clasificación de actividades y dice que se debe informar un código de 7 dígitos que va a estar conformado en primera instancia por la clase de riesgo, que puede ser del 1 al 5,
los siguientes 4 dígitos por el código de la actividad económica de la entidad y los 2 últimos dígitos por la subactividad económica en igual clase de riesgo, ¿sí? Basado en esta codificación, entonces, nos entrega incluso ya la tabla de clasificación de actividades y que, como ustedes la pueden notar, pues nos da la clase de riesgo, o sea, lo que hablamos, el tipo o el nivel del riesgo, el código SIU, o sea, el código de la actividad económica, que iría de la posición 2 a la 5, y finalmente el subcódigo como tal, que va determinada a la subactividad que relacione pues para la entidad. ¿Qué deben tener presente? Pues revisar en un root actualizado cuál es la actividad principal de la empresa y basado en eso, entonces validar cuál es el código, según su código de actividad, pues qué clase de riesgo o el nivel de riesgo que se va a aplicar. ¿Listo? Entonces, toda esta tablita que ustedes ven bajo ese decreto, pues lo van a encontrar ya en el programa, ¿sí? A nivel de código de actividad, el subcódigo y el nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, toda esta tabla que ustedes ven acá es totalmente ajustable. Si ustedes consideran que hace falta alguna actividad, ¿sí?, que se haya relacionado a nivel de la resolución del decreto y que no esté aquí, ustedes la pueden crear. ¿Listo? Simplemente tecla insertar y él les dará el espacio para agregar entonces los datos básicos que debe contener esa actividad económica. ¿Listo? El código de la actividad económica, el subtipo o el subcódigo, perdón, la clase de ARL o el nivel de ARL que aplicaría y la descripción de esa actividad económica. Lo mismo si ustedes consideran que la descripción no es coherente, que hace falta según la actividad, pues también lo pueden ajustar, lo pueden complementar si ustedes lo consideran. Bueno, entonces, ELISA ha hecho pues esta clasificación de acuerdo pues a este decreto y ya ustedes lo que deben determinar entonces dentro del programa para que su seguridad social pueda aplicar este decreto es, primero, tener la versión más reciente que está sobre la 8630 y adicional, determinar entonces si ustedes manejan su ARL desde la nómina, desde los cargos, desde los centros de costo o desde el empleado, agregar entonces lo que haría falta, que sería el código SIU. ¿Dónde lo determinan o cómo ustedes saben actualmente cómo están trabajando su ARL? Directamente en herramientas parámetros particulares, en su tipo de nómina, clic derecho modificar a las nóminas pues que ustedes estén trabajando, y en esta opción de datos principales de nómina, entonces encontrarán esta característica o este campo que venimos trabajando y donde ustedes pueden agregar el código de su actividad. Pero ¿de qué depende? Yo lo puedo agregar acá, ¿cierto? Y yo voy a generar un archivo de planilla seguridad social y pasa que no está cumpliendo con el decreto, no está cargando el código o el código de 7 dígitos conformado por el nivel de riesgo, el código de la actividad y el subcódigo de la actividad. ¿Qué puede estar pasando? Que usted aquí en datos de nómina probablemente ese dato no lo tenga que estar relacionando en la nómina. ¿Por qué no? Porque usted aquí lo tiene marcado por centro de costos, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, si usted lo está trabajando por centro de costos, lo que usted debe determinar es directamente en su programa, ¿sí?, en cartillas directorios, en centros de costo, por cada centro de costos que usted maneje, debe venir, dar la opción de clic derecho, modificar y agregar su código, su actividad económica principal. Bueno, usted lo ha determinado entonces que no es por centro de costos, ¿sí?, sino que es por cargo, pues exactamente lo mismo. Debe ir a nuestra cartilla directorios, a los cargos, ¿sí?,
en cada cargo que usted utilice, asignar el código SIU. Finalmente, si usted ha determinado desde su tipo de nómina que lo va o que lo viene trabajando el tema de ARL por empleado, entonces usted debe ir a cada empleado en el ingreso de personal, ¿sí? Nómina, ingreso de personal, a cada empleado en la opción de parafiscales agregar el código SIUP que corresponda según su actividad principal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, primero van a validar según su root actualizado o lo que deben realizar es según su root actualizado cuál es su actividad principal y de ahí determinar entonces en la tabla según el decreto 768 cuál es el nivel de riesgo que les corresponde y asimismo pues lo deben diligenciar. Efectivamente, olvidé mencionarles aquí en cada una de las opciones anteriores que pues si ustedes no es suficiente pues que tengan agregado el tema del código SIUT. Previamente pues también tienen que reajustar, si es que deben reajustar, el porcentaje de la ARL. Entonces si usted indicó que su código SIUT, por ejemplo, es el 720, entonces determinar aquí, ¿sí? ¿Listo? Bajo la clasificación del decreto, ¿cuál es el nivel de riesgo que usted tiene? Entonces, para mi ejemplo, mi nivel de riesgo es 1. En este orden de ideas, sabemos entonces que si es 1, pues debe ser coherente que si yo le agrego mi actividad económica 720, pues yo aquí le dé mi porcentaje correspondiente a esa actividad económica según mi decreto 768. Esto es simplemente un ejemplo. Ustedes deben validar directamente pues, la actividad económica que ustedes trabajan y determinar sobre esa tabla cuál es el porcentaje que les corresponde. Bueno, entonces, así lo hago en el empleado, si es que manejo mi ARL por empleado. Asimismo lo hago en el centro de costo, mi código SIUT y por ejemplo, aquí yo tenía parametrizado un porcentaje de riesgo del 1.044, pero teniendo en cuenta mi decreto actualmente, pues ese nivel de riesgo no le corresponde. El que le corresponde realmente es el 0.522 porque es nivel 1, entonces pues agrego ese porcentaje aquí también. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, bueno, en los cargos exactamente lo mismo, bueno, entonces aquí lo mismo, si ustedes me colocaron ya el código de la actividad, pues entonces sencillamente pues lo van a acompañar me lo van a acompañar del porcentaje que le corresponda según esa nueva tabla de clasificación. ¿Listo? Hasta allí, digamos que ese sería el cambio dentro del programa. Uno, determinar según su actividad económica, cuál es el porcentaje de riesgo, validar en el programa en el tipo de nómina cómo están trabajando el riesgo y determinado eso, entonces asignar en donde corresponda, sea en el centro de costos, sea en la nómina, en el cargo o en el empleado, el código de la actividad y el porcentaje que corresponde de ARL según ese código de esa actividad. Aquí en el tipo de nómina, pues es un poco más sencillo porque todas las personas que pertenezcan a esta nómina, pues aplicarán ese riesgo y se hará en este espacio, en estos dos espacios que ustedes tienen. A nivel ya, digamos, visual, para ver ese cambio, no lo van a ver directo en alguna opción de Lisa. Realmente esa información ustedes la van a visualizar cuando generen el archivo plano de la seguridad social. Es decir, este menú no ha cambiado porque lo que cambió fue, digamos, el fondo o en esencia el armado del archivo plano donde nos solicita un dato adicional que en este caso está compuesto por 7 dígitos. ¿Listo? Entre ellos, pues el código SIUT, el nivel de riesgo y por último el subcódigo como tal de la actividad económica. Entonces, para que ustedes lo puedan ver ese cambio, cuando ustedes estén generando su archivo plano y si quisieran confirmarlo,
pues básicamente generan su plano, lo abren y según la resolución, perdón, en ese caso sería básicamente según la resolución 2012, ella dice que esa información debe ir en la posición 98, ¿sí? En esta posición, o en este campo, perdón, en esta línea, sobre la posición 687 a la 693. ¿Listo? Entonces ustedes lo que van a buscar directamente acá, en su archivo de planilla de seguridad social, es esa posición que realmente está hasta el final y corresponde a esta posición. Si ustedes lo notan, lo alcanzan a ver ahí en la parte de abajo, allí les muestra que es la columna 687 y que termina en la 693, que viene siendo esta. ¿Listo? Y ahí está conformado el nivel de riesgo, el código de la actividad y el código del subtipo. ¿De dónde sacó esa información el sistema? De lo que ustedes previamente hayan parametrizado en su programa, sea a partir del tipo de nómina, del centro de costo, de los cargos o del empleado. ¿Y basado en qué? En esta clasificación que el mismo decreto 768 pues nos ha entregado. Entonces, si ustedes lo revisan, pues allí está. El nivel de riesgo 1, la actividad económica 720 y el subcódigo el 01. ¿Listo? Entonces, aquí tiene el código 1, 720 y el subcódigo el 01. Esto es lo que se ha determinado bajo ese decreto 768 y bajo esa resolución 2012 del 2022. Entonces, si ustedes lo van a validar, es este dato. ¿Listo? Y debe estar por cada línea que ustedes presenten en temas de seguridad social. Entonces, a nivel de programa, no tiene una opción más aquí en el momento de la generación. Realmente es la parametrización previa donde ustedes deben relacionar esta información para que la puedan, pues para que puedan hacer uso en el momento de la generación del archivo plan. ¿Listo? Bueno, hay algo más a tener en cuenta bajo esta, digamos, bajo estas resoluciones y este decreto recientemente, y es lo siguiente, con relación al envío de una novedad, ¿sí? Donde se dé retiro y al mismo tiempo algún tema de inactividad, no pueden ir en la misma línea. La normatividad hasta ahorita, pues lo que ha determinado es eso, no puede ir hasta una misma línea, y aunque en la realidad se pueda llegar a presentar que un colaborador, ejemplo, se retire el 30 del mes y el mismo 30 pasa, porque es su último día de inactividad, que ese mismo día 30 pasa la renuncia, pues finalmente el retiro diríamos que es ese mismo día, pero la normatividad dice que no puede relacionarse en una misma línea un retiro y una novedad de ausentismo. En ese sentido, pues digamos que como no hay una claridad, lo que se esperaría es que el retiro o se haga un día posterior o finalmente se determine otra situación que pueda darse manejo a esta información. Pero lo cierto es que aunque no haya una claridad cómo entonces debería ser el manejo de ese día de retiro, no puede ir en la misma línea. ¿Listo? También hace mención como tal a los subtipos como tal 3 y 4. Básicamente los subtipos estaríamos hablando de los subtipos de pensión. Entonces, a nivel del subtipo 3, entonces también tienen un manejo ya diferente y no podrían estar incluidos como tal en estas planillas. La invitación finalmente de toda esta normatividad es por favor pues que se lea, que se interprete, que lo revisen como tal con sus asesores eh, laborales, lo confirmen y pues asimismo le den el tratamiento dentro del programa. ¿Listo? ¿Me confirman por favor? Entonces, ¿cómo estamos de preguntas? Mm,
Bueno, por aquí veo entre las más recientes, o bueno, dentro de las que tengo, dice la seguridad social no se hace por el programa, sino que la novedad se hace manualmente. ¿Qué pasa? Bueno, recuerden que nuestro módulo de nómina pues tiene diferentes opciones, entre ellas pues está el tema de la autoliquidación unificada. Lo ideal es que pues hicieran uso de la mayoría de nuestras opciones, ¿sí? Que aprovechemos la herramienta y pues saquemos todo el provecho que ella nos puede brindar. Entonces, pues en ese caso, pues si hacen seguridad social manual, directamente tienen que trabajarlo con sus operadores, ¿listo? Que ellos les pueden brindar a nivel de herramientas y cómo van a hacer esa presentación de esa seguridad social. Algo también por mencionar es lo siguiente, resulta que a nivel de operadores de planilla de seguridad social, las pruebas que necesitamos pues realizar se pueden solamente a partir del 25 de cada mes, porque es allí cuando ellos pues ya generan todos estos cambios. Entonces, por lo pronto, aunque nosotros estamos listos con las opciones y lo que bajo este decreto y bajo esta resolución se han determinado, va a ser necesario que sigamos pues en validación con, con los diferentes operadores para que podamos llegar pues a validar el éxito pues del cargue de este archivo. ¿Listo? No fue posible hacer pruebas anteriores o hasta hoy porque los operadores no lo han habilitado. ¿Listo? Entonces vamos a partir del día de mañana 25 probablemente, donde ya nuestros diferentes operadores pues nos van a permitir hacer estas pruebas. Bueno, dice por acá, si la resolución aparece que la empresa es nivel de riesgo 1, pero por el ejercicio de las actividades del empleado a nivel de riesgo es 3, entonces en ese caso, como yo les decía, deben validar directamente en su RUT cuál es la actividad principal. O sea, en este momento y bajo este decreto 768 y esta resolución 2012, lo que se espera es que el reporte de los aportes de seguridad de ARL, específicamente hablando, se debe realizar es por la actividad principal de la empresa. ¿Listo? Hay algo más por ahí a tener en cuenta y es también tener presente la descripción que realmente corresponda, porque hay algunos códigos de actividad o algunos códigos de actividad que se asemejan, pero la diferenciación está en la descripción. ¿Listo? Y dependiendo de eso puede efectivamente llegar a ser un riesgo 1 o un riesgo 2 o un riesgo 3 y un riesgo 2, la combinación quede de acuerdo a esa clasificación. Entonces deben revisarlo muy bien a nivel de esa actividad principal y a nivel también del subcódigo, que es el último campo que él valida. ¿De acuerdo? Entonces sí, revísenlo muy bien pues con las personas que les ayuden en ese tema de asesoramiento laboral para que lleguen a determinar el porcentaje adecuado. Bueno, por aquí veo una pregunta así, dice, ¿cómo se hacen liquidaciones adicionales? Simplemente cuando una liquidación, sobre todo periódica, está ya cerrada, nuevamente aplican la opción de clic derecho, nueva liquidación y vuelven a asignar el periodo que acaban de cerrar. Es decir, si el periodo cerrado es de eh, junio, entonces sencillamente de junio, la misma fecha, del 1 de junio al 15 de junio, si es mensual, entonces del 1 de junio al 30 de junio. ¿Listo? Eh, por favor, para todos los presentes, entonces en este momento les comparto la siguiente información. Abajo en nuestra página de ELISA, en nuestro canal de YouTube, un video muy breve con respecto al decreto 768 y la resolución 2012, es muy cortico para que también pues les lo tengan allí como ayuda. ¿Listo? En este momento ya la versión que tenemos en nuestra página de ELISA, de www.elisa.com, en nuestra parte de actualizaciones, ustedes podrán ya hacer uso de esta nueva versión. En dado caso que necesiten apoyo, pues básicamente podrán solicitar sus o si ya ustedes conocen el proceso de actualización, lo pueden realizar sin ningún inconveniente. Bueno, entonces,
Para las personas que de pronto no se relacionan mucho con nuestra página principal de ELISA, entonces, vuelvo y les repito, nuestra página principal es www.elisa.com. Este es nuestro menú principal. Aquí pues siempre vamos a tener algunas notificaciones que les sean de interés y que sean próximas a trabajar. Y para descargar el instalador, básicamente deben revisarlo aquí en esta parte superior que se llama actualización. Aquí es donde ustedes encuentran todos nuestros instaladores más recientes de cada programa. Para el caso de nómina vamos a bajar un poco en esta pantalla y lo tenemos aquí. De primero es ELISA nómina sobre versión 5.3.0. Ustedes le dan clic al icono, inmediatamente el sistema les lleva a esta nueva ventana y él ya les informa la versión que está trabajando. Para este caso, pues la versión que hablamos el día de hoy, la versión 8.6.3, que se liberó el día de ayer, 23 de noviembre. Simplemente ustedes descargan con este botoncito, él empieza aquí en la parte izquierda con el instalador y pues para los que ya conocen ese proceso de actualización, no está de más, por favor, copia de seguridad en el programa y posteriormente sí, ejecutar la instalación. Eso para evitar de pronto en que si llegasen a tener algún conflicto en el medio de la instalación, la información esté segura previa a este proceso de actualización. Bueno. Anunciarles también de pronto el tema de que vimos muy superficial, el tema de provisiones. También vamos a tener un aula próximamente para que estén pendientes pues, de nuestros eventos y puedan asistir también a esa aula. Bueno, agradecemos entonces a todos la asistencia, que tengan un muy buen día y estaremos pendientes pues a todo lo que a nivel de normatividad necesitemos para revisarlo dentro de nuestro aplicativo. Entonces, tener muy presente, por favor, ya despidiéndonos, que pues, como les había mencionado, por temas de validación, con nuestros operadores tecnológicos es posible que si tenemos algo por ajustar, pues se genere una nueva versión. Entonces, estar pendiente de pronto de nuestros comunicados, como lo pudieron ver en la página principal de ELISA. Y de todas maneras, pues nosotros trataremos de hacerles saber si necesitamos hacer algún tipo de ajuste. Esto pues teniendo en cuenta que a partir del día de mañana, que es cuando nuestros operadores nos permitirán hacer algún tipo de validación y pues si llegamos a tener algún inconveniente, pues lo tendríamos que validar nuevamente, pero seguro que tendremos la versión lo más pronto posible para solucionarlo.